Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard, soy de Tarot, las cartas no mienten. Y había programado lo que es para este sábado a las 10 de la noche, hora de España. Mayormente este tipo de video yo suelo colgar los fines de semana, los días sábados a las 10 de la noche, hora de España. Si a lo mejor de repente yo siento que tengo que colgarlo antes, pues lo hago, ¿vale? Es sobre una predicción que he estado lo que es anunciando en el muro de la comunidad. Les pido por favor que entiendan que este tipo de video yo lo hago con todo el respeto del mundo. A las personas que a lo mejor de repente este tipo de video lo sugestiona, pues les recomiendo que no lo vea. Porque luego yo veo lo que es en los comentarios: Richard, no cuelgues ese video porque luego yo estoy mal. Como dice en ese refrán, cariño, la curiosidad mató al gato. Si tú sientes que este tipo de video te hace daño, no lo veas. No lo veas. Hay muchas opciones en YouTube. Hay muchos canales en YouTube en la cual puedas visitar. Entonces ya no es mi culpa, porque parece como que vosotros me dicen a mí que yo estoy buscando que ustedes lo pasen mal, que ustedes se depriman, etcétera, etcétera. No. Mayormente estos videos yo lo hago como una manera también de hacer lo que es una cadena de oración. A ver si así, de esta manera, Papá Dios, el universo, los ángeles, los arcángeles, pues intervienen por nosotros. No lo hago para que ustedes pues se pongan nerviosos o nerviosas. Si no les gusta mi canal, si no les gusta este tipo de video, no lo visiten. Yo soy la primera persona porque yo no quiero ir en contra de ustedes. Siempre lo hago con todo respeto del mundo. Entonces, por favor, dicho esto, puedes seguir viendo el video o simplemente pasa a otro canal. Últimamente, en esta semana, están pasando cosas muy raras en la naturaleza, especialmente donde yo estoy. Yo soy una persona que me dejo llevar mucho por las señales de la naturaleza y también por los sueños. Si existe otro medio también, pues entonces lo tomo en cuenta, como el caso que le conté, que tengo lo que es un espejo en mi baño, donde también se forman como imágenes. Entonces, yo voy tomando información. La semana pasada, yo vivo aquí lo que es en Barcelona, ¿cómo lo dicen aquí? En una torre, hay muchos pisos, es un edificio con muchos pisos, y a las 3, 4 de la mañana, yo suelo levantarme sinceramente a veces me despierto por la nada, o a veces porque necesito ir lo que es al baño. Pero da la casualidad que me levanté con un aullido. ¿Vosotros han escuchado alguna vez cuando un perro está aullando? Está au, 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 está haciendo esto en la madrugada, como si fuera un lobo. Para aquellos que viven de repente lo que es en los pueblos, especialmente lo que es en Latinoamérica, en la parte de la sierra, o sus abuelos de repente lo han contado, que cada vez que un perro empieza a aullar de esa manera, y más lo que es en la madrugada quejándose, como si fuera lo que es un lobo, representa que la muerte está rondando por esa zona. No sé si sus abuelos lo han contado esto. Busquen información. Cuando un perro, su perro de ustedes, se pone lo que es inquieto o empieza a aullar como un lobo de la nada, quiere decir que la muerte está rondando por ese entorno. Eso le puede servir también a ustedes. Entonces, este perro, no sé de qué vecino fue, que inclusive lo pregunté a mi vecina de al costado del piso, porque tiene perros, y me dijo, no ha sido mi perro. Entonces, luego voy a seguir diciendo por qué siento que va a pasar algo terrible y posiblemente puede ser, esperemos, yo sinceramente no quiero que pase esto en ningún lado,
Pero mayormente cuando en una zona está aullando el perro, nos hablan de ese lugar, que podría ser Europa en este caso, podría ser Europa, o podría ser de repente en cualquier lugar del mundo si las personas involucradas a lo mejor de repente han estado, supongamos que esto pase en Latinoamérica o que esto pase en Asia, personas que a lo mejor han estado de paso por ese país. Piensen que aquí en Europa hay mucho turismo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una persona se despide de esta tierra y pasa lo que es al plano espiritual, es como que empieza a recoger sus huellas. Empieza a recoger sus huellas. Se dice que el alma de la persona se queda 3 meses en esta tierra. Se dice esto, ¿vale? Y semanas antes, ya como empieza como a recoger sus huellas. Pregunten a sus abuelos, pregunten a la gente que vive en los pueblos. Yo les explico esto de acuerdo a lo que mi abuela me contaba de Perú, de Ancash, Perú, de la sierra de Perú. Luego de este suceso, empezó el perro como a ladrar, inquieto, a ladrar, pero así estuvo como media hora. Como media hora estuvo así. Últimamente estoy sintiendo esa percepción como que algo terrible va a pasar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he visto como que 2 aves van a toda velocidad y chocan. 2 aves a toda velocidad, ¿vale? Chocan. Entonces, esto puede estar relacionado puede ser de repente lo que es choques en una vía de tren, porque recuerden que los trenes van lo que es a toda velocidad, al menos los de ahora van a toda velocidad. Puede estar relacionado también lo que es con transportes públicos que van a toda velocidad. Puede estar relacionado también con problemas de avión. También puede estar relacionado. ¿Por qué? Porque representa velocidad. Irónicamente, aquí en España, uno de los transportes que va a toda velocidad se llama el AVE, ¿vale? El AVE se llama. Pero bueno, no quiero decir que esto va a pasar lo que es en España. Yo no quiero que pase en ningún lugar. Pero es importante que hagamos cadena de oración, porque está relacionado con velocidad. Está relacionado puede estar relacionado con desplazamiento, carreteras, vías de trenes o aviones también. Últimamente mis predicciones, como que se aceleran las cosas o se están cumpliendo antes que llegue el mes. Va muy rápido, no sé por qué, va muy rápido. Richard, pero ¿quién te entrega ese tipo de mensaje? Porque todo lo que estoy diciendo, si vosotros miran mi canal, se está cumpliendo. Se está cumpliendo todo. Se ha cumplido lo que es el tema de Israel. Se ha cumplido lo que es que yo puse un video que había como que se caía rocas, ¿cómo se dice? Desplazamiento de tierra. Y pasó lo que es en Venezuela. Pasó en Venezuela. El incendio que también hablé pasó en Chile. Pasó aquí también lo que es en España. También pasó. Otra predicción que hice, es que he hecho tantos que ya ni me acuerdo. Un terremoto que también dije que iba a ser de noche. De noche. También pasó lo que es aquí, si no me equivoco, en Marruecos. Creo que pasó también. Y así, cada predicción que yo voy entregando se va cumpliendo. Se va cumpliendo. Y por ahí también vi lo que es un mensaje que dicen, Richard, pero si se va a cumplir, ¿para qué vamos a hacer cadena de oración? Porque recuerda que todos estamos entrelazados. Todos estamos entrelazados. Nada llega a tu vida por casualidad. A lo mejor de repente, cariño, esta situación no solamente va a pasar en un solo lugar. Entonces, la fe mueve montañas. Hay que evitar
hay que evitar que esto pase en muchos lugares, porque todos estamos entrelazados. Yo creo que es muy importante que esto hay que tomarnos en serio. Mucha gente se burla de mí, mucha gente me llama loco, mucha gente me dice que mis predicciones, ya saben qué, por atrás, no puedo decir muchas cosas. Van con esa ira. Yo no sé si a lo mejor de repente porque las predicciones tienen éxitos, será la competencia, serán personas amargadas, no entiendo. Pero me atacan, es que me atacan. Pero bueno, lo que yo puedo decirle a ustedes es que todos tenemos un propósito de vida. Todos. Tú que me estás viendo en estos momentos, tú tienes un propósito de vida. A lo mejor mi propósito de vida en este tiempo, en este mundo, es poder prevenir los acontecimientos que vienen para la humanidad. Sé que a lo mejor de repente, mira Richard, pero se cumple. Pero ya lo estoy previniendo. ¿Se acuerdan cuando lo dije del incendio? No se confíen. Por más que la seguridad, por más que las personas que se encargan de solucionar ese problema les digan que todo está controlado, no, aléjense de ese lugar. Se los dije. Entonces, es una manera de prevenir. Mucha gente se ha confiado. Yo no digo que no hagan bien su trabajo. Están haciendo bien su trabajo. Porque entregan todo su esfuerzo, toda su dedicación para poder protegernos, para poder salir de ese problema. Pero a veces, cariño, es como que la energía negativa, como que, por decirle la madre muerte, cariño, es como que quiere llevar sus almas. Entonces, hay que estar prevenidos. Vamos a suponer que en este caso, tú estás viajando en un avión y de repente dicen, o tú te fijas de repente por la ventanita que ves las alas un poco raros, como ejemplo, ¿no? Entonces, hablar, yo qué sé, cariño, con la aeromoza o el encargado hoy. Oye, ¿es normal que las alas estén así? Nada más. No es necesario ponerse nerviosos o nerviosas, no. Simplemente prevenir. Vamos a suponer en el carro, en los coches. Tú estás en los coches, en el carro, de un servicio público y sientes que sale humo por dentro del coche. Entonces automáticamente tú tienes que decir, aquí hay algo malo. No, que esto va a pasar. No, porque tengan en cuenta que el humo luego nos intoxica. Entonces es cuestión de prevenir. Prevenir. Últimamente está habiendo muchos incendios también. Y muchos carriles de tren, de AVE, se cortan. Pero a veces por querer llegar a nuestra zona de origen, decimos no, pues entonces, si el tren o el AVE no puede llegar, pues voy a alquilar un coche y me voy con ese coche. No, si están diciendo que está cortado esa línea, mejor esperar que las cosas se normalicen. Mejor esperar, porque al fin y al cabo, tiempo vamos a tener. Hay que ir siempre con precaución, no hay que tomar decisiones precipitadas. Hay que estar siempre atentos a las señales que nos da también lo que es la naturaleza. Es esto. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, porque recuerda que todos tenemos un propósito de vida. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, últimamente siento algo en mi cuerpo, en mi corazón. Estoy como un poco inquieto, un poco inquieta. Estoy nervioso. No sé por qué siento que no debería hacer ese viaje. Vamos a suponer. Tú tienes que hacer caso de tu intuición. Recuerda que todos tenemos un propósito de vida. Todos tenemos lo que es dones. No solamente Richard, no solamente Pepito o la Lupe, no. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos dones. Otra cosa que ignoramos estos dones. Yo recomiendo que tienen que estar atentos y atentas a su intuición. Porque últimamente las energías están muy cargadas.
Y la naturaleza nos está avisando. Los animales que pueden ver cosas y sentir que nosotros no podemos, nos están avisando. Cuando va a pasar en mi pueblo, hablo de mi pueblo, antes que pase un temblor o un terremoto, en mi pueblo siempre hay temblores. Hace 2 semanas, creo, el más fuerte ha sido de 5 grados, si no me equivoco. Entonces, los animales lo perciben. Los perros empiezan a ladrar, porque yo lo he visto, porque yo he vivido los sismos. Aquí en España no hay. Yo he vivido los sismos. Los animales lo sienten. Los gatos están nerviosos. Los perros, tú sabes, si tú crías animales, lo sienten. Entonces, ¿por qué no hacer caso a lo que la naturaleza nos está diciendo? Si ustedes ven que de repente tu perro se pone inquieto, empieza a ladrar, mira arriba, está nervioso, te está diciendo que algo va a pasar. Entonces tienes que estar atento, atenta. Ellos pueden sentir, pueden percibir lo que nosotros no podemos. Solamente le falta hablar a los perros, a los gatos, solamente a los animales le falta hablar, pero ellos pueden sentir. Entonces, si Dios nos ha puesto en nuestro camino, si Dios nos ha entregado a los perros, a los gatos, a los animales, es porque Él siente, Él sabía que ellos nos pueden prevenir de cualquier mal. Y esto no es una locura. Ustedes compruébenlo. Sé que a lo mejor en la ciudad no se puede percibir esto, pero yo que vengo de pueblo, de Perú, yo lo he percibido esto. Los animales sienten cuando va a pasar algo. Y por eso que quería hacer esa predicción. Siento que va a haber una tragedia relacionada con el desplazamiento. Desplazamiento. Puede ser coches, puede ser de repente lo que es trenes, puede ser avión, ¿por qué no? También. Por eso, cadena de oración. Siento esto, ¿vale? Algo relacionado. A veces cuando uno también sale de vacaciones, coge de repente lo que es un bus y dentro de ese bus van 50 personas. También hay que ir prevenidos. No hay que dejar pasar las señales. Esa es la predicción que yo quería entregarles. Está rondando la tragedia, está rondando. Y deseo de corazón que esto no pase, pero está rondando. Es como que la energía, como que la madre muerte reclama almas. Es esto. Estamos en una temporada, estamos en un año en la cual no paramos de tragedia en tragedia, 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 tragedia. Es como que el mundo está gritando un cambio. Es como que el universo está gritando un cambio. Es como que la parte espiritual está gritando un cambio. Pero sin embargo, muchos y muchas no entienden. No entienden de esto. La parte espiritual nos envía señales. Hay que estar atentos y atentas. Siento que es una semana de tragedias relacionado con el desplazamiento. Ya está, es esto. Si quieres creer, crees, y si no, muchísimas gracias por ver este video, ¿vale? Muchísimas gracias. Si te afecta este tipo de videos, no lo mires. Busca otras opciones. Yo quiero que tú tengas paz, tranquilidad y armonía en tu vida. Te quiero. Bendiciones. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto.